combustibles preocupaba a muchos en los últimos días y ayer el gobierno tomó acciones concretas decretando la esencialidad de los servicios y a su vez, y esto es bueno explicarlo porque los trabajadores, las medidas que estaban tomando eran no realizar horas extras, como pasó el año pasado con la recolección de residuos. ¿Se acuerdan cuando la Intendencia quería decretar la esencialidad y los trabajadores de ADEOM decían, pero nosotros estamos cumpliendo con nuestro horario de trabajo y la esencialidad en la práctica no tenía efectos? Lo que pasa es que esas horas extras están asimiladas al sistema. Claro, ¿no? sin las horas extras el sistema no funciona, básicamente. Pero la vuelta de tuerca que le encontró el gobierno al tema, en este caso, fue además que el directorio de ANCAP resolviera una reorganización de trabajo de manera unilateral. Esto se hace siempre negociando con los trabajadores. ANCAP dice que el directorio tiene potestades ante una situación de riesgo como la que entiende que nos encontramos, sobre todo por el tema de la calefacción de la población, a tomar medidas de redistribuir el trabajo del personal. Y eso, acompañado de la esencialidad, que sí les impide a los trabajadores tomar medidas de paro, es lo que llevaría a que en unos días se normalice el servicio. Esto de alguna manera lo adelantaba temprano ayer el presidente Tabaré Vázquez cuando anunciaba que el gobierno iba a tomar todas las medidas que fueran necesarias. Quiero expresar públicamente que apoyo totalmente para que a las uruguayas y a los uruguayos no le falte ni combustibles ni elementos de calefacción, sobre todo en el norte y en el oeste del país, que a las inundaciones y a los fríos se le agrega la explosión de algún tipo de enfermedad respiratoria. Tenemos que tomar las medidas que tengamos que tomar para que a la población no le falte ni combustible ni el supergas para la población. Bueno, hoy los trabajadores tienen que presentarse a trabajar en la tablada y deberán cumplir ese nuevo régimen de trabajo. Vamos a ver qué responden ellos. El comunicado del Ministerio entiende que las medidas de los trabajadores, las medidas gremiales que adoptó FANCAP, afectaron seriamente la normalidad en el abastecimiento y de combustible y de supergas a la población. Los trabajadores dicen que no fueron tanto sus medidas, sino la paranoia que generaron los estacioneros, pero ya vamos a conversarlo con ellos. Veamos lo que decía ayer la ministra Carolina Cose cuando anunciaba justamente la declaración de la esencialidad pasaditas las 6 de la tarde. Nosotros entendemos que en vistas de, por ejemplo, los sucesos climáticos que han tenido lugar en Uruguay, hay una gran cantidad de compatriotas que están siendo afectados por este desabastecimiento y que realmente no tienen nada que ver con el problema. Tenemos que atender los riesgos de salud y además el 90% de los hogares que usan GLP, por ejemplo, lo usan para cocción, o sea que realmente, y para calefacción, así que realmente estamos frente a una situación que amerita la esencialidad. ¿Hay algún estimativo en cuánto se va a normalizar el combustible, el abastecimiento, ministra? Y bueno, aún con operación normal, ustedes saben que lleva varios días, ¿verdad? Lleva varios días normalizar. Va a llevar varios días que se normalice la situación, pero entendemos que esta medida la teníamos que tomar. El Ministerio del Trabajo consideró que las medidas adoptadas ponen en grave e inminente riesgo a la población en general y en particular a los desplazados por las inundaciones, así como también al sector productivo, en virtud que conducen al desabastecimiento de elementos vitales para la salud, la vida y la seguridad humana. Esos son los riesgos que tiene que haber para que se pueda decretar la esencialidad. Y a su vez el comunicado del directorio de ANCAP, que refiere a las dotaciones mínimas, a los puestos de trabajo, dice que esas dotaciones no responden a criterios técnicos, sino a concesiones en el marco de la negociación colectiva. Es decir, que el directorio anterior, el que conducía Raúl Sendic, había sido demasiado generoso en el régimen de los trabajos con la organización del trabajo de los funcionarios de ANCAP, así como también fue generoso con los salarios, ¿no? Porque los salarios de los trabajadores de ANCAP aumentaron en el periodo pasado por encima del resto. Yo no sé si decir si es un privilegio o no, pero le fue mejor que a los demás. Eso negociaron, sí. Para eso están los sindicatos. Exactamente. Claro. ¿Cómo estaba la situación en las estaciones de nafta, Jaime, y eso? Y la situación está bastante complicada porque el desabastecimiento fue casi total, según se informaba en el área metropolitana.
cerca del 90% había quedado sin combustible. La Unión de Vendedores de Nafta dice que el suministro comenzará a normalizarse desde hoy. Carolina Cose justamente decía que iba a llevar algunos días la normalización total. Ayer dábamos cuenta de algunas localidades del interior del país donde no había nafta. Se mencionaba por parte de ayer el observador de Solís de Mataojo, de Colonia del Sacramento, justamente, o sea que había preocupación justamente por el suministro de combustibles. ¿Cómo reacciona el sindicato ante esta medida fuerte y novedosa, además del gobierno? Porque ha habido otros momentos de desabastecimiento, incluso de Supergas, sin que se decretara la esencialidad. Vamos a conversarlo con Edwin Millero, secretario general de la Federación de ANCAP. Edwin, ¿cómo andás? Buenos días. No me cambien el cargo, que por ahora no me han sacado y sigo siendo presidente de la Presidente, bueno, presidente de la Federación. Igual presidente y secretario general son los dos cargos principales, Edwin. Bueno, ¿cómo reaccionaron ante esta medida adoptada con el gobierno de esencialidad y además de cambiarle las condiciones de trabajo, ¿no? Con la reorganización. Buen día a todos, primero. Buen día. Nosotros tuvimos una primera reunión el día de anoche, donde sacamos una declaración, no sé si le llegó, si no se la estamos enviando. Sí, sí. Donde nosotros repudiamos, obviamente, el adoptar una resolución que creemos que es inconstitucional, que se ampara en una ley sancionada por el gobierno del Pachecato, para limitar derechos humanos laborales fundamentales. Segundo, nosotros rechazamos dicha esencialidad por considerarla obviamente inoportuna, innecesaria, y teniendo en cuenta que nuestro gremio cumplió a cabalidad todas las solicitudes de guardia gremial y extensión horaria requeridas tanto por el Poder Ejecutivo en la negociación colectiva desde la semana pasada como por parte del directorio ANCAP. El día sábado, nosotros venimos a un paro general el día viernes de 24 horas, donde hicimos allí nuestra asamblea representativa y allí pusimos a consideración la propuesta del Poder Ejecutivo, donde nuestra asamblea analizó en profundidad y definió, obviamente, que era una propuesta que no visualizaba una alternativa de solución para una de las conquistas históricas que tenemos los trabajadores acá, como es el promedio. Pero el día sábado nosotros nos presentamos a trabajar en función de una solicitud de guardia gremial. Lo que pasó acá es que hubo un lockout patronal bajo la responsabilidad y la omisión de ANCAP y de EDUSA, que generó, obviamente, un ¿Por qué el lockout patronal? Porque el gremio de transportistas el viernes nos dijo a nosotros en la radio que no iban a trabajar porque no iban a hacerse cargo de este conflicto. Porque el sábado generalmente no ocurre eso, ¿no? Y ustedes estaban, sí, flexibilizando las medidas para que no se diera el desabastecimiento. ¿Por eso responsabilizan a los transportistas? Nosotros entendemos que hubo un lockout patronal. Pero yo el jueves, responsabilidad, pero déjame terminar sí. el desarrollo de por qué entendemos nosotros y en función de tu intervención. Nosotros entendemos que hubo un lockout patronal bajo la responsabilidad y omisión de ANCAP, de EDUSA y del Poder Ejecutivo. A ver, si yo estoy en un conflicto y vos nos solicitás a nosotros guardia gremial en el marco del paro general de 24 horas, porque nosotros tenemos todos los documentos, porque acá envía todo a través de documentos el Poder Ejecutivo, sí. Vos me solicitás guardia gremial para el paro de 24 horas. La organización sindical te concede la guardia gremial y me solicitás guardia gremial para el día sábado. ¿Es responsabilidad de los trabajadores de la Federación acá que el día sábado no se vaya a cargar combustible? No. No es responsabilidad. La responsabilidad es de quien nos solicitó la guardia gremial y obviamente omitió que no se ingresaran a cargar camiones de la empresa. Pero no solo camiones de la empresa, porque ayer se lo aclaramos esto al ministro. Y creo que esto el Poder Ejecutivo en particular, la Presidencia de la República no lo maneja. Acá ANCAP tiene flota propia de distribución de combustible. ¿Por qué no se utilizó la flota propia de distribución del combustible el día sábado para no generar el desabastecimiento que dicen que se generó responsabilizando a los trabajadores de ANCAP? ¿O por qué no se llevó combustible a través de la flota propia nuestra para los inundados en función del fundamento del decreto? Sí, Edwin, ahora, lo que yo te quería decir es que el jueves por la noche yo fui a cargar nafta, combustible, me estaba quedando sin nafta en mi auto, y me costó bastante encontrar una estación que tuviera combustible, que tuviera nafta, y me pusieron un tope de 600 pesos. ¿Cuál es la medida de la Federación ANCAP desde el día lunes? No realizar las horas extras hasta el jueves. Exactamente. El decreto de esencialidad promulgado por el Poder Ejecutivo obliga a los trabajadores a realizar jornadas de 10, 12, 14
16, 18, 20 horas. No, por eso te preguntaba que al principio... pero la clave parece ser esa resolución del directorio. Sería esencialidad que hagan horas extras. Claro, rara, ¿no? la esencialidad no correría, no serviría sin esa resolución del directorio que piensa redistribuir sus tareas. Por eso te preguntaba al principio... Bueno, pero entonces el decreto de esencialidad con el verso que los trabajadores de ANCAP dejamos a todo el país sin combustible, trae atrás un nuevo elemento violatorio de la negociación colectiva, que es una reestructura. Que en ningún momento estuvo arriba de la mesa. Porque en este momento nosotros los dos ejes fundamentales de discusión con el Poder Ejecutivo que tenemos, la industria cementera y una de las conquistas... Ahora, el comunicado del directorio, Edwin, el comunicado del directorio dice que se está negociando desde el año pasado esta reestructura del trabajo para hacer una ANCAP más competitiva, incluso más segura desde el punto de vista de la calidad de vida de los trabajadores. Y dice que en todo ese tiempo, que considera mucho, dice mucho tiempo, no se llegó a un acuerdo en las líneas a seguir para reorganizar el trabajo. A ver. Tenemos áreas donde tenemos convenio colectivo, tenemos áreas donde se hizo la reestructura unilateralmente, el día de ayer, donde existen mínimos, pero mínimos de dotación. A ver, yo no me imagino que un compañero pueda amarrar un barco, que un compañero pueda acoplar el barco y que un compañero pueda largar el barco con todos los cabos que tiene. Eso es un disparate de organización del trabajo que pretende, obviamente, silenciar a la organización sindical y demostrar que existe la capacidad en función de la falta de personal que tenemos en las plantas para realizar la tarea. A ver, el decreto de esencialidad se lo dijimos claro al Ministerio de Trabajo el día de ayer. Es una burrada de la ministra. Es una burrada de la ministra que no va a generar abastecimiento, no va a generar mejorar el estado de abastecimiento. A ver, los contratos de trabajo que tenemos en ANCAP son de lunes a viernes de 6 a 14 en las áreas de logística. El sábado, si no fuera por guardia gremial, los trabajadores no irían a trabajar. El lunes, que es feriado, los trabajadores no irían a trabajar si no fuera por las guardias gremiales. A ver, después que se decreta la esencialidad, no existe la posibilidad de poner guardia gremial sábado y lunes, porque el contrato de trabajo dice que los trabajadores tienen que trabajar de lunes a viernes de 6 a 14. O sea, ¿soluciona el decreto de esencialidad el abastecimiento? ¿O el decreto de esencialidad lo que busca es colocar una reestructura unilateral a través de la negociación colectiva? Pero creo que es más grave. El decreto de esencialidad lo que busca, porque se nos dijo ayer por parte del ministro de Trabajo, es flexibilizar la posición de la organización sindical con respecto a las conquistas históricas que tiene. Que sí. Bueno, vamos acá a ver. Molestó la resolución de la Federación ANCAP, en la palabra del ministro, ¿no? Acá molestó la resolución de la Federación ANCAP, y el eje de ayer no pasó por si había desabastecimiento. En la reunión no había desabastecimiento, sino Muchas la gracias, molestia que Edwin. había en el Poder Ejecutivo con respecto a la resolución de la Federación ANCAP. Muchas gracias, Edwin. Gracias por la nota, Edwin. Un abrazo. Nos vemos, que pasen bien. Un abrazo. Bueno, y vamos de conflicto en conflicto, porque también tenemos hoy paro en...